De hecho, la Orden de Malta al día de hoy aún tiene dos ubicaciones legales que se consideran, digamos, fronteras con países Claro, claro. construidos, ¿no? Me parece que en Italia tienen como una delegación que a tipo formal se considera como un Un estado. país. Sí, 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 como una nación con esos pequeños microterritorios y las lugares que son de la Orden de Malta están fuera teóricamente, de la soberanía de lo que es el Estado español, ¿vale? En España hay lugares de la Orden de Malta que si están ahora bajo soberanía es porque al ser nosotros una monarquía y el monarca pertenece a la Orden de Malta, pues entonces se extiende porque él es señor de Malta también. Entonces un poco se extienden, pero son micro países, es un estado-nación, ¿vale? Y los caballeros de la Orden de Malta, del manto negro, porque bueno, luego hay escisiones, pues actúan como un país soberano. Pues eso que ahora ocurre con esta hermandad, ocurría con la Orden del Temple. Tú vivías y pagabas, por ejemplo, entre comillas, tus impuestos a la Orden del Temple y te regías bajo sus leyes. Mientras estuvieras en ese microestado, ¿vale? Por eso ganan un poquito ese beneficio económico, ¿vale? Y ellos se dedican a construir, a gestionar todos esos territorios, fuera, repito, ya de lo que es Tierra Santas, sino ya en la Europa continental. Y sobre todo es la desaparición lo que les hace la desaparición, las gestas que realizaron, pero bueno, como ya ha pasado tanto tiempo, pues es un poco, pues más el ideal que han creado de combatir, de seguir los valores de la caballería, de esa pureza, de esa defensa de la cristiandad a toda costa, de esa independencia y de ese valor. Pues bueno, un poquito eso es lo que engloba hoy, podríamos decir, arquetípicamente el concepto de templarios. Luego ya, bueno, después de esto, un montón de gente, montones y montones, porque luego se dicen ser herederos de los caballeros del temple. Bueno, masonería, framasonería, muchas, ya no hermandades de monjes y guerreros, sino asociaciones nobiliarias, órdenes nobiliarias, que son diferentes, ya dicen también ser descendientes. Bueno, genera como toda una disputa de ser los auténticos o los herederos. Con el rey, con Napoleón también se refunda teóricamente el temple. Napoleón también parece que lo coge eso como un elemento reivindicativo y tal, porque él está intentando romper un poco. Bueno, se genera toda una serie de personajes a lo largo de la historia que dicen ser portadores de esos secretos de los templarios. A ver, un momentito, que este dato me ha quedado perturbado. Napoleón, estabas hablando del emperador Sí, 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 sí. eh, De francés ahí, del sí, siglo sí, de ahí. XVIII. Este es el que teóricamente da la carta de fundación a todas las hermandades que luego dijeron ser herederas del temple. ¿Vale? Como él también estaba un poco, bueno, eh, rompiendo con lo clásico, como los templarios habían sido perseguidos, pues se toma él como ejemplo. Entonces, todas las hermandades que nacen hoy, que dicen son templarios, pues vienen de esta refundación que hace Napoleón, ¿vale? Uno de sus acólitos, pues es el que, dijéramos, se otorga el honor de ser el nuevo gran maestre. Y nació un poco de ahí, pues todo ese movimiento de que se mezclara también con masonería y que daría un poquito al surgimiento y a la distorsión también a veces de lo que es el templario actual, ¿vale? Háblanos un poquito de esos mitos, ¿no? De esa mitología templaria que Claro, ha sí. salido últimamente sobre que si llegaron a las costas americanas, que si Mm. tuvieron enlaces con los saracenos, con
toda esta mitología que ha surgido actualmente sobre los templarios. Cuéntanos un poquito de esto, a ver si nos puedes contar alguna. Claro, se mezcla un poco mito con realidad. Por ejemplo, pues ya os he explicado un poquito todo el mito del Baphomet o Mahomet, que como nace de esas falsas acusaciones, y entonces a partir de eso hay grupos muy, muy oscuros que nacen ya en el siglo XIX, que hacen prácticas muy extrañas, que toman esto y entonces ellos también se dicen ser herederos del Temple y el Baphomet, y se crean un montón de confusión. Por ejemplo, otro de los mitos clásicos que se hacen, pues es que es durante muchos principios del 19 y tal, se intenta desprestigiar todo lo que es la corona española y la conquista de América. Entonces los franceses pues no pintaban mucho allí. Entonces se van generando el mito de que los templarios fueron los verdaderos descubridores de América, generando un montón de literatura y de pseudo investigaciones que están desacreditadas de toda manera. No tenían que ver nada con América. Otra de las que se arrogan es que mientras estuvieron en Tierra Santa, pues excavaron en el Templo de Salomón, encontraron una serie de documentos y de pergaminos secretos que les permitieron, en cierta manera, chantajear al Papa. Bueno, pues es que eso no lo sabemos. Sí que sabemos que tenían un interés muy sincero de conocer más sobre la figura de Jesús al estar en Tierra Santa. Y entonces no había que excavar para encontrar documentos, había que ir a los cristianos, comunidades cristianas muy antiguas que vivían en Tierra Santa, que custodiaban toda una serie de documentos y de evangelios. Y ellos, como todos, o ellos no, una parte, la parte de ese pequeño grupo que eran los templarios, pues la pequeña parte que sabía leer y escribir, esa parte más erudita, se ponen en contacto con esos monasterios que seguían vigentes. No había que excavar en el templo de Jerusalén para encontrar nada, había que ir allí y leer los evangelios. Y van conociendo esas otras versiones no canónicas, pero yo creo que como todos los que viajan sinceramente a Tierra Santa, viajan también en busca es la tierra de donde nace la religión. Entonces quieren saber, quieren conocer, es como viajar a la luna. Entonces, todos los objetos que tú encuentres del templo de Salomón traídos en un barco, o todos los huesos que tú encuentres reparando, todo esto es santo para ellos. Entonces, ellos los traen aquí y hacen también, como todas las hermandades, hacen todo un negocio de la venta de reliquias, porque es todo lo que venga de Jerusalén y que tú digas que es que esto se le ha sacado una piedra de tal, pues entonces hacen también un comercio de reliquias, pero como hicieron todos los cristianos que llegaron a Tierra Santa, no es que fueran especialmente tratantes de reliquias, sino que es que era común pues una manera de sufragar los gastos de las cruzadas era vender estas reliquias. Entonces, pues Es que también se tiene como entendido, ¿no? Como entendido tenemos también como que fueron unos grandes empresarios, ¿no? Porque amasaron mucha fortuna y eso creo se tiene como entendido que fue el declive de la orden, ¿no? O sea, el poder económico que pudieron amasar con sus negocios, ¿no? De sí. transportes en barcos y todo esto. Y eso fue... Explícanos, ¿cómo generaron tanta riqueza esta orden? Vale, a ver, también eso se les acusa, bueno, se les acusa un poco de ser la moderna banca, porque claro, nosotros pues a los bancos pues no les tenemos mucha empatía, pues decir que los templarios eran banqueros, pues también es una manera de atacar su legado. Siempre eran los grandes banqueros, bueno, sí actuaron como banqueros. De hecho, lo que es la letra, una de las primeras letras de cambio, se dice que es templaria. La letra de cambio es un papelito que dice tal de tal señor, pues ha dejado en tal encomienda una cantidad de X de dinero. Entonces tú puedes ir a otra encomienda templaria, desplazarte tranquilamente con ese papelito, no tienes que cargar el oro ni la plata,
un poco con la seguridad que eso te da, solo tienes ese papelito y cuando tú llegas a otra encomienda y das este papelito y te presentas, pues recibes el dinero. Eso es un poco el origen del cheque, de lo que es la letra de cambio. Ellos lo empiezan a hacer dentro de las encomiendas, pero también empiezan a microgestionar las encomiendas, o sea, dar un poquito podríamos llamar hoy microcréditos, ¿vale? De apoyo, podemos decir, de desarrollo, porque ellos cuando llegan a un territorio, ese territorio acaba de pasar una guerra. Entonces, esos territorios hay que reflotarlos, entonces necesitas dar crédito, necesitas para hacer pequeñas, entonces, a partir de hacer florecer esas encomiendas, darles seguridad física, o sea, militares para que nadie pueda, en la medida de lo posible, pues ser atropellado y seguridad legal y un poco esa seguridad financiera, pues hacen florecer las encomiendas y de eso ganan y también de este comercio durante un tiempo con Tierra Santa. Pero nada que no, la Orden de Malta se hace igual de poderosa, ¿sabes? Los teutónicos se hacen también unos grandes terratenientes y consiguen dinero. Los teutónicos son los monjes guerreros de habla germánica, vamos a decir, ¿vale? Así de mala, que luego formarían un estado. Bueno, todos consiguen, pero un poco gracias a estos microcréditos, que es un tipo de banca diferente. Ellos están creando un tipo de banca diferente a la que hoy conocemos. No es que fueran los grandes banqueros de Europa, porque había otros grandes banqueros y otros grandes financieros, sino que eran como, bueno, entre comillas, microcréditos, una banca muy, muy local, muy práctica, y eso es lo que les va dando beneficios, claro, y eso es lo que genera la envidia y sobre todo eso, la envidia y lo que les hace diferenciador, y eso también muy pocas veces se habla, es de que llegado un momento la orden decide que las personas, que eso es algo muy revolucionario, no valen tanto por su linaje como por sus acciones con sus acciones reales. Entonces permiten que personas de un linaje bajo sean elegidos por su meritocracia, ¿vale? Por ejemplo, Jacques de Molay procede de la muy baja nobleza, ¿vale? Sin embargo, llega a ser gran maestre, cosa que sería impensable en cualquier otra de las órdenes que hoy existen, en las que para llegar a serlo has de ser dentro de las grandes familias, dentro de la élite europea. Si no, no puedes acceder a ser maestre de Malta. Sin embargo, los templarios permiten esto, ¿vale? Y eso les genera un poco más de libertad de ya no estar entrelazados en toda una serie de intereses nobiliarios de alta nobleza, ¿vale? Y eso es lo que también genera un poco las envidias y genera un poco el ser el objeto de la codicia de este rey y que desató su final. Vamos a pasar a otro tema. Me gustaría saber, acabas de citar a los teutones, ¿no? Que fue una orden militar a semejanza de los templarios o la orden de Malta, de origen alemán, ¿no? Estos estuvieron en el norte de Europa, ¿no? Digamos, combatiendo contra zona noreste de Europa, sobre grupos que, digamos, no estaban todavía cristalizados, ¿no? Son como puede Bueno, ser. ellos decían que sí, un poco como excusa hacen cruzadas contra, ellos dicen que los rusos no son bastante cristianos, hacen cruzadas contra los rusos ortodoxos porque ellos son papistas y los otros son ortodoxos. Bueno, diciendo que estos eran más ateos. Entonces comienzan una serie de... Entonces, súper interesante la historia de la orden teutónica, que bueno, que es la misma, sigue existiendo hoy en día lo que pasa que, claro, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se juntaron con quienes se juntaron y han caído un poquito en desgracia, ya no... Nadie alardea con una cruz negra de ser caballero teutón. Parece que ha quedado un poquito, pero siguen teniendo también lo mismo que Orden de Malta. Ya no son un estado nobiliario, por eso
por un Estado-nación reconocido, como sí que son la Orden de Malta, pero que tienen una historia también súper interesante. O sea, que es que siguen, o sea, son parte de la, no son parte de la historia, son parte del presente ellos también.